¿Qué tal? El gusto de saludarles una nueva entrega de Perspectiva Real para dialogar en esta ocasión con el senador del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, a quien le agradezco su presencia nuevamente después de tanto tiempo aquí en Perspectiva Real. Es verdad, bueno, un gusto para mí estar aquí, estar en tu casa, un gusto estar charlando. José Carlos Cardoso, senador hoy, diputado antes, integrante del Consejo de Primaria en su momento. Es verdad. Maestro de escuela rural también más atrás. Más atrás. ¿Queda muy lejos eso? Esos fueron los... Sí, en el paso del tiempo, sí, esta vorágine de la vida política nos ha llevado por ese camino que tú planteaste. Además, el Ministerio de Educación y Cultura entre el 2000 y el 2003. Fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotros, en lo personal y en lo político. Ha quedado bastante distante en el tiempo, pero no en las vivencias, ¿no? Las vivencias siguen siendo muy cercanas. Además, como sigo viviendo en el interior y recorro y ando mucho por el interior, el contacto siempre con la escuela y con el mundo de la educación en general se mantiene muy vivo. Siempre me pregunto cuando hay conflictos de esta naturaleza y dimes y diretes de parte de los integrantes del gobierno, los gremios, ¿el maestro, ese maestro rural, el maestro del interior, lo percibe, lo siente o simplemente sigue con su camino? No, sigue, yo creo que sigue con su camino. En realidad al docente lo conmueve en el aula cuando tiene carencias o dificultades, cuando fracasa, cuando el alumno fracasa. Cualquiera que es un docente de corazón sabe que el fracaso de un niño es un dolor, porque uno quiere que los niños evolucionen, que aprendan, que terminen el año. Cuando un niño no aprende, cuando tiene esas dificultades, eso sí le genera al maestro un problema. El conflicto político está muy por fuera del aula, muy por fuera del aula. Seguro que tiene un impacto directo, porque si la política educativa general, el gobierno, el ministerio, la ANEP, el Parlamento, pudieran construir un acuerdo grande, se vería reflejado en mejores acciones en la educación. Y eso le llegaría al aula, llegaría finalmente a ese ámbito tan lindo que es el aula, donde uno trabaja con los niños, cierra la puerta y parece que el mundo de afuera no existe. Yo siempre decía, el ámbito de la escuela, lo que yo más extrañé durante mucho tiempo es eso, cuando tú entran los niños, cerraste la puerta del salón y empezaste a trabajar. Y es como que te ausentas del mundo exterior. Esa relación con los niños, esa convivencia diaria es una cosa fantástica, en la que te vas lleno cansado físicamente, pero lleno de alegría y de vida. Y a veces el mundo político no da, como que lo está pasando ahora, no da respuestas a los problemas. Ya vamos a hablar del otro hecho importante en el que usted está trabajando, que es el tema de la investigadora de ANCAP. Pero en cuanto al tema de la educación, conflicto tras conflicto, la situación, bueno, ahora renuncias por parte de integrantes del gobierno, gente que... Sí, yo creo que estamos, Guillermo, estamos en unos momentos muy difíciles, muy difícil. No se puede tapar el sol con las manos. La ministra está vacía de contenidos, la ministra no habla de educación. El proyecto educativo del gobierno, del Frente Amplio, se expresa a través del suministro. El Uruguay tiene una estructura de organismos autónomos, ANEP, primaria, UTO, muy bien. Pero la expresión política del proyecto es el gobierno. El gobierno puso a la mano derecha de María Julia Muñoz, que no está ahí por sus condiciones en educación, sino seguramente por su vaquía política, le puso al hombre de confianza de Vázquez, ese es Filgueiras, el que trabajó con él, el que construyó la alternativa educativa que el Frente Amplio presentó en el año 2004. Y lo han bajado. Yo le decía a la ministra en la comisión el otro día, si esto fuera un teatro de operaciones militares, usted ha perdido sus 2 lanzaderas. Usted está quebrada. Es decir, le tiraron abajo 2 de sus principales lanzaderas. A Mir y a Filgueiras. Sin embargo, perdóneme, ella dijo que no eran prescindibles, que nadie es prescindible. Es una frivolidad. Que el país no perdió nada. Eso es una frivolidad típica de María Julia Muñoz. Te había dicho hace 3 meses, Filgueiras es un hombre imprescindible. Yo tengo las declaraciones y lo dijo en la interpelación. Es una frivolidad para salir del paso ante los medios. Nadie pierde un hombre del nivel de Filgueiras relacionado con Vázquez, el autor intelectual del proyecto educativo que el Frente Amplio presentó en campaña electoral, y dice aquí no se ha ido nadie. No, se fue una figura muy importante. Por lo tanto, ¿en qué quedó el proyecto educativo que planteaba el gobierno? No lo sabemos. Quedamos en manos de lo que la ANEP hoy está llevando adelante, que es una rutina educativa, sin sacudones. Por eso introdujeron la palabra ADN. Vázquez puso ADN en la campaña electoral. ¿Qué quería decir con el ADN? Es decir, voy a cambiar la matriz. Voy a hacer un cambio en la estructura. ¿Qué cambio en la estructura va a ser? Un día en una conferencia, Neto dijo, si este señor sigue hablando, me levanto y me voy. Este señor era Filgueira.
el representante del presidente de la República. ¿Qué estaba diciendo Filgueira? Que había que ir a un cambio de la matriz. Esa es la víctima del proceso, esa cayó, es el primer caído del sistema. Por lo tanto, las expectativas que nosotros generamos de un proyecto de cambio no están a la vista. Habrá ajustes, pequeños movimientos, pero no hay un cambio en la estructura de educación a la vista. Ahora, ¿por dónde pasa la situación? Usted estuvo en el 90 en primaria, estuvo más adelante, como lo decía, en el Ministerio de Educación y Cultura. Claro. Siempre hubo reclamos, siempre hubo reclamos. Siempre. Del modelo del 90 ya no podemos hablar porque la educación es una cosa que evoluciona tan fuerte. Miren, nosotros recibimos hace unos días a 10 legisladores finlandeses en la Comisión de Educación del Senado, que nos pidieron una entrevista. Y estuvimos hablando del sistema educativo. Los finlandeses vinieron al Uruguay para interactuar con nosotros. La velocidad de cambio de los sistemas educativos en el mundo es tal que países como Vietnam o Singapur encabezan la lista de los más exitosos, con sistemas educativos recientes, nuevos. Francia, sistema educativo antiguo, 200 años, lo está modificando de una manera dramática. Y nosotros que tenemos un modelo francés, porque Varela se inspiró en el modelo francés de educación, seguimos con el modelo francés tal cual. Entonces hay que hablar de los cambios repentinos, permanentes, la estructura de cambio casi que a diario, en el que el sistema educativo tiene que ir adecuándose al mundo real, a lo que está pasando en educación, a las expectativas de nuestros jóvenes que son distintas. Un muchacho de 15 años de hoy no es un muchacho de 15 años de los años 60. Reclama otras cosas, quiere otras cosas, se entretiene con otras cosas, se entusiasma con otras cosas. ¿Y cómo le vas a aplicar el mismo modelo educativo que me aplicaron a mí? Cuando han pasado 30 años y el mundo es otro, que no tiene nada que ver con aquel. Eso es lo que tienen que entenderse, que el sistema debe vivir en crisis, en la buena crisis, que es siempre estamos modificándonos, siempre estamos cambiando. Y no hemos hecho algo ahora y esto va a quedar por los próximos 10 años. No, las ceibalitas, que fue un asunto que Vázquez le dio gran relevancia, es como hablar no del contenido, es hablar de la estructura de funcionamiento. Las ceibalitas es un instrumento. ¿Para qué? Para aprender a leer, matemáticas, ciencia, para aprender los conocimientos y lo que necesitas hoy día. No es en sí mismo algo importante, es cómo lo uses para aprender lo otro. Eso tampoco se ha entendido y nos quedamos aplaudiendo la ceibalita como si alcanzáramos la meta. Dicen, no, ya tenemos la ceibalita, mire, ya conseguimos lo que queríamos, somos un país muy moderno porque tenemos ceibalita. Ahora, ¿los muchachos abandonan el sistema educativo? Sí, 60%. En Finlandia, 8% se van, no terminan la secundaria. Uruguay, 60% no termina la secundaria. Es dramático el resultado. Usted hace un planteo desde otra óptica, ¿no? Acá se reclama, cada vez que se habla de crisis de educación, el tema del 6% del PBI, más plata, se reclaman más docentes. Sí. Usted está hablando de un cambio de estructura, pero ¿cómo se Absolutamente. logra? ¿Cómo se logra ese cambio de estructura? ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Con qué cabeza? Hacemos la pausa. ¿Cómo no? Y continuamos hablando de este tema con el senador José Carlos Cardoso.